C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles este martes. Bienvenidos a C7 Transparencia, usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, a través de televisión, radio y la página web. El tema de esta mañana, educación y transparencia. Lo invito a que se quede con nosotros, sobre todo los padres de familia. Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Mayra. Pues aquí muy contento, después de un ratito que por ciertas agendas nos tardamos un ratito en estar presentes aquí con todos ustedes, pero sobre todo muy interesados en lo que hoy vamos a ver, la transparencia en la educación pública, cómo nos puede servir a los ciudadanos. Así es que padres de familia, niños, jóvenes, por favor, estén pendientes. Yo creo que hoy podemos aprender mucho, puede ser un programa estimulante para saber cómo la información pública nos puede ayudar en la educación, a mejorar la calidad, acceder a ella, encontrar becas, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, quédense con nosotros en C7 Transparencia. Y por supuesto que ya estamos recibiendo todos sus comentarios, sus preguntas son muy importantes. 3030-5307, el número que ya está a su disposición. Y qué mejor que esta mañana nos acompañe el secretario de Educación en Jalisco, Francisco Ayllón López. Bienvenido, secretario, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días, Mayra, muy buenos días, Francisco. Aquí estamos trabajando en este tema que es tan importante para el sistema educativo. Creo que en los temas de transparencia hemos estado avanzando mucho en la Secretaría de Educación Jalisco y siempre hemos contado con el apoyo del propio ITEI, de los consejeros, de la presidenta del instituto, y creo que vamos en un camino correcto. Secretario, yo creo que una pregunta básica que es: ¿en qué estamos interesados los jaliscienses de conocer del tema educativo? ¿Qué tanto los jaliscienses nos acercamos a la Secretaría de Educación a solicitar información? Mira, te puedo comentar que el año pasado tuvimos aproximadamente 916 solicitudes de información. Hasta el corte del viernes pasado, en este año hemos generado 926 solicitudes de información. Ya llevan más. Entonces, este año se va a incrementar en una manera importante el tema de las propias solicitudes. Estaremos trabajando para contestar todas y cada una de ellas en tiempo y forma. Solo hemos tenido 7 recursos de revisión de estos 926 que se han generado. 3 se resolvieron como casos infundados, otros 3 se sobreseyeron y 1 todavía se encuentra en proceso. ¿Quiere decir que sí le contestan a la gente? Quiere decir que sí le contestamos a la gente. Creo que es fundamental. Y yo creo que más que el tema de contestar las solicitudes de transparencia, creo que el gran reto de la Secretaría de Educación tiene que ser generar que todos los trabajos que estemos buscando tengan que ver con la cultura de la legalidad y de la transparencia, es decir, las asignaciones de plazas docentes, los criterios de asignación, y que todos y cada una de las personas que participan en el hecho educativo tengan la certeza de que la Secretaría lo hace con transparencia, pero que también invitamos, por ejemplo, el Instituto de Transparencia a la asignación de plazas docentes, que anteriormente los maestros mismos decían, es que sí hay examen, pero no se respetan los órdenes de prelación. Ahora, con la participación de ustedes en el Instituto de Transparencia, de organizaciones no gubernamentales, como el propio Mexicanos Primero, como los propios sindicatos magisteriales, se ha logrado que estemos avanzando en estos temas, y para nosotros ha sido fundamental el que contemos con el apoyo y la supervisión del Instituto de Transparencia para darle certeza a los maestros. Lo que los maestros piden en Jalisco, Mayra, Francisco, son reglas claras y que toda la situación de la legislación educativa sea pareja para todos. Lo que durante muchos años han pedido es que se privilegie el sentido académico en las situaciones educativas, y hoy ya tenemos exámenes de oposición para los maestros donde se califica a los que son idóneos para estar frente a un salón de clases, donde se califica como no idóneos a otros. En este mismo ciclo escolar, esos mismos exámenes de oposición los estaremos generando sobre directivos de las propias escuelas, para así como tenemos a los mejores maestros frente a grupo, tengamos a los mejores maestros que tenemos frente a grupo de directivos. Entonces esa será una parte fundamental del trabajo, y creo que la columna vertebral de esto es la certeza y la transparencia de los procesos.
Bien, antes de seguir charlando con el secretario de Educación, vamos a la siguiente entrevista que le tenemos preparada, es con Rigoberto Silva. C7 Transparencia. La relación es, yo creo que total. ¿Por qué? Porque ambos son elementos importantes en la democracia o espacios importantes en la democracia. La educación me parece que es el principal instrumento que tiene tanto el Estado como la ciudadanía para poder combatir algo que se llaman prejuicios y que son comunes, sobre todo cuando estamos pensando en lo que las personas piensan con respecto a las instituciones públicas. Y en segundo lugar, la transparencia, que es digamos un derecho relativamente nuevo, pues se convierte como en el complemento perfecto de la educación, porque permite también disipar prejuicios. Entonces ambos, educación y transparencia, yo creo que forman digamos la herramienta perfecta para poder conocer con mayor precisión, con mayor certeza qué es lo que ocurre en las instituciones públicas. Pues mira, yo creo que ambas están digamos al servicio una de la otra. Si estamos pensando en que las escuelas puedan promover este derecho, ¿no? Promover este derecho no significa nada más que le digan a las personas que pueden acceder a información. Significa también que las personas en las escuelas pueden conocer cómo puede utilizarse esa información. En la era de la información lo que sobra es eso, es información. El problema es cómo la usas, cómo podrías, digamos, procesar eso que tú podrías encontrar en las instituciones públicas. Yo creo que el asunto fundamental está en generar interés en los ciudadanos con respecto a los asuntos públicos, ¿no? Ahora está muy de moda hablar del desencanto con la democracia. Me parece que la transparencia y la educación pueden, digamos, contrarrestar este desencanto. Yo creo que si hay algo que puede generar la transparencia es legitimidad. Y si hay una institución pública que debe ser legítima o que debe, digamos, de generar certeza, que debe generar afección en una sociedad, pues son las escuelas, son las universidades, ¿no? Si hay ciudadanos interesados en saber cómo se gastan estos recursos, y el ciudadano sabe que podría conocer el costo o el gasto que se realiza para organizar algún evento, bueno, pues eso hace que las universidades ganen legitimidad, y eso es sano, ¿no? Eso es sano porque sería ingenuo pensar que en las instituciones públicas todos los recursos se gastan, digamos, con precisión barométrica, si queremos llamarle de alguna manera. Entonces, yo creo que las universidades, en tanto instituciones públicas, pueden observar en la transparencia las mismas ventajas y riesgos, por supuesto, que la transparencia tiene en sí misma. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Gracias, que continúa con nosotros en C7 Transparencia. Lo invito a que se comunique con nosotros al 3030-5307. El tema de esta mañana, educación y transparencia. Y se incorpora a esta charla y damos la bienvenida al maestro Alejandro Gómez Levi, presidente capítulo Jalisco de Mexicanos Primero. Bienvenido, C7 Transparencia. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias al auditorio por estar. Primero, ¿qué es Mexicanos Primero? Que nos aclare esta parte, por favor. Mexicanos Primero es una organización que se funda hace 7 años y está enfocada principalmente a influir desde el punto de vista de la sociedad civil en la política pública educativa a nivel nacional y en este caso estatal. A través de estudios, a través de documentar y proponer, hacer muy proactiva la propuesta de Mexicanos Primero, pero a través de la información. Y en este caso específico, la transparencia en la información ha sido fundamental porque nosotros nos basamos para sacar nuestros datos de toda la información que el gobierno nos da, tanto a nivel federal como estatal. En este caso, ustedes están muy al pendiente de lo que hace el sector educativo aquí en Jalisco, los programas que van lanzando, hacen recomendaciones. ¿Cómo encaminan su labor ustedes? Nosotros a través de los años hemos hecho varios estudios, de los cuales les menciono algunos de ellos. O sea, tenemos... El primero que hicimos fue Contra la Pared. Este estudio, en resumen, lo que hablaba era de dónde está
México desde el punto de vista datos duros en educación. Y salen datos en donde de 100 niños, por ejemplo, que entran en primero de primaria, 27 salen en tiempo y forma de tercero de prepa. Entonces, el segundo estudio que hicimos fue brechas. Todo lo que la educación tiene que ver con la movilidad y la capacidad de que un país se desarrolle económicamente. A menor educación y a menor equidad en la misma, menor desarrollo y menor, obviamente, transparencia y fortaleza de la sociedad civil, ¿no? Entonces, en un tercer análisis hicimos un desarrollo que se llama Metas, donde proyectamos a México a nivel internacional y lo comparamos con lo que pasaba en otros países, de tal forma que tenemos datos duros de dónde estamos parados desde el punto de vista comparativo con otras naciones con las que competimos comercialmente, ¿no? Después de ahí, y en temporada de campaña política presidencial, sacamos un estudio que se llamó Ahora es cuando, donde proponemos claramente qué puede hacer el gobierno de la República, y en este caso cada uno de los secretarios estatales, para poder transformar la educación de un punto a otro. Muchas de esas cosas quedaron tras hoy ya establecidas en la reforma educativa que ya tenemos hoy instaurada, ¿no? Y tenemos otro que tiene que ver con mal gasto, que estudiamos claramente lo que sucede en el gasto educativo y lo capturado que está el gasto dentro del sector de la nómina y del personal, junto con las deficiencias de infraestructura, y detectamos que casi un 60% de las escuelas no cumplen con lo que las Naciones Unidas o con la Carta, digamos, general de una escuela tendría que cumplir, ¿no? Que una escuela tenga sus bardas, seguridad, personal docente adecuado, una serie de cosas, ¿no? Y el último es Los Invisibles, que tiene que ver con un estudio de la primera infancia, de niños que van de 0 a los 6 años. Pues muy interesante, Alejandro. Quiere decir que son ustedes un grupo de ciudadanos vigilando y colaborando con el gobierno. Yo supongo que esta información es muy útil para, por ejemplo, en este caso la Secretaría de Educación, poder poner ojo y atención a este tipo de informaciones o de estudios, porque la información surge del propio sector educativo público y quizás del privado, no lo sé, Alejandro, pero es una información muy útil. ¿Cómo la procesan ustedes? ¿Qué tipo de digamos, de uso le dan esta información a estos estudios que los ciudadanos trabajan, y si hay alguna comunicación entre ustedes, pues para en este caso hacer algo al respecto? Sí, mira, Francisco, lo que nosotros tenemos muy en específico es un trabajo continuo con todas y cada una de las expresiones que tienen que ver con el ámbito educativo. La verdad es que me une una amistad personal, tanto con Alejandro, que es el presidente del capítulo Jalisco de Mexicanos Primero, como con su presidente nacional, que es Claudio X González. La verdad es que hemos estado trabajando para generar políticas públicas que nos permitan ir mejorando el hecho educativo. Yo sí quisiera dejar muy en claro que muchos de los temas que ellos han puesto sobre la mesa están hoy reflejados en la reforma educativa. Yo creo que la parte fundamental en este sentido es entender que existe una reforma educativa en el país porque estamos mal en el tema educativo. Estamos mal en el tema de infraestructura, estamos mal en los temas de la situación de cómo escogemos a los maestros. Te pondré ejemplos muy concretos. El estado de Jalisco es un estado de avanzada. Nosotros desde el 2008 generamos exámenes de oposición para los maestros. Los generábamos con los criterios que nos marcaba la propia SEP, y no dábamos a lo mejor el 100% de plazas, porque teníamos contratos colectivos con los propios sindicatos magisteriales, y había un 70% de las plazas que se daban en este sentido y un 30% que se generaban por criterios escalafonarios. Hoy la ley nos marca, bajo la presión de académicos, de Mexicanos Primero, bajo la presión del propio CENTE, de que todos y cada uno de las plazas que se generen de nivel docente sean por examen de oposición, el 100%. O sea, ya no podrá acceder ningún maestro en México a una plaza docente que no haga un examen de oposición, que salga validado en el mismo como idóneo
y que tenga un orden de prelación, es decir, el mejor escogerá la primera escuela y así sucesivamente. Entonces, creo que el trabajo que hace Mexicanos Primero y todos los que inciden en el tema educativo es un trabajo con el cual tendremos que a lo mejor en ocasiones estar de acuerdo, en ocasiones no estarlo, pero seguir comunicándonos y seguir generando la situación de solución, porque el hecho educativo, a nosotros, créeme lo que soy el más convencido de que tendremos que generar el espacio en específico para que la sociedad civil participe en la educación. La educación no es un tema de maestros ni es un tema de alumnos, es un tema de padres de familia, de alumnos, de maestros y de sociedad civil. La educación es un aglutinador de toda la política social del Estado, es una cuestión verdaderamente importante que tiene que estar fuera de partidos y cada vez más cercana a la situación de la sociedad civil para la participación en la misma. Ya lo hemos mencionado que la transparencia sin duda es una herramienta valiosa, pero ¿qué tan preparados están padres de familia, alumnos, los maestros, los que aspiran a ser maestros, para utilizarla? Bueno, mucho de lo que dice el secretario coincido 100%, y yo les diría que la información compromete. O sea, una vez que tú tienes información, tú te das cuenta de dónde están las cosas. Y al saber dónde están las cosas, tienes el compromiso también como sociedad civil de ser responsable en tu propuesta a cómo se pueden solucionar estas cosas. O sea, el secretario heredó una problemática de muchos años y hoy tenemos una reforma que realmente creemos que puede transformar el sistema educativo, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo se implementa esa reforma y cómo realmente podemos empezar a transformar el sistema. Lo que decías de los padres de familia y la gente en general de la sociedad, creo que tenemos un país muy desinformado, ampliamente desinformado. Y desgraciadamente los padres de familia son gente poco informada de lo que está sucediendo con sus hijos en sus clases y en sus escuelas. Y a eso le damos toda la circunstancia social que puede vivir cada uno de los padres de familia en circunstancias de pobreza o hacinamientos, en otro tipo de situaciones que no tendrán que ver directamente con la escuela, que se le sumen a esta problemática. El tema que vemos nosotros es que sí tenemos que llegar de una manera mucho más directa a concientizar a los padres de familia, a los maestros y a los jóvenes de México de la importancia que tiene el uso de la información y sobre todo el uso responsable de la información en términos de que cambie y transforme lo que tiene que pasar en México, ¿no? Secretario, ¿usted qué tan involucrado los ve? Yo creo que cada vez más tenemos que generar una cultura de transparencia. Yo creo que el tema de la transparencia es un tema que tendría que permear en todo el ámbito educativo. Les ponía de ejemplo lo de los exámenes de oposición. Y entonces en todos y cada uno de los procesos de la Secretaría tendremos que generar el que pueda estar la cultura de la transparencia dentro. Como bien lo decían hace rato, tenemos temas de infraestructura con los cuales tenemos un problema importante. La verdad de las cosas es que a este gobierno le tocó heredar un tema de infraestructura educativa muy difícil. Tenemos más de 1.500 aulas provisionales, 1.480. Llegamos, cuando nosotros entramos al gobierno tenemos 1.734. Hoy hemos venido reduciendo esta brecha. Sabemos que el 10% de las escuelas ni siquiera fue construido para plantel educativo y fueron adaptados como plantel educativo, que tenemos un problema importante en alrededor del 50% de las escuelas, pero tendremos que priorizar lo que hemos hecho y esto nos ha ayudado mucho el tema de la transparencia, porque nos ha permitido poderle hablar de frente a las personas y que la gente nos cuestione nuestras situaciones. Yo siempre he sido un convencido de que es mejor y es más benéfico para el hecho educativo y para el hecho del gobierno alguien que te genere una confrontación constructiva de lo que estás trabajando y te pueda decir, oye, nuestra opinión es que quizá esto se pueda mejorar de esta manera o quizá podamos tomar este camino y entre todos construir una solución. A la gente que te dice, pues, todo va bien. La gente que te dice todo va bien, créeme que nunca lo he creído.
A mí me gusta mucho la confrontación en el tema y he platicado muchísimo con Benjamín, con Alejandro, con el propio Claudio. Y en muchas ocasiones no hemos estado de acuerdo en algunos puntos de vista. Nosotros generamos unos, ellos generan otros. Hemos ido construyendo una relación que yo creo que lo primordial será que a través de la transparencia los docentes y los miembros del sistema educativo se sienten representados por la propia Secretaría y que podamos entender que en la situación de educación que es el futuro de nuestro país, tendremos que ser el garante y el ejemplo de los temas de transparencia del gobierno estatal y federal. Bien, vamos a la siguiente entrevista, es con Víctor Saavedra. C7 Transparencia. Bueno, la educación es una política pública de primera necesidad y muy importante para el desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier país, por lo cual es indispensable que toda persona sepa con claridad qué políticas públicas se llevan a cabo para que los estudiantes, ya sean menores de edad, sean estudiantes de preparatoria o de licenciatura, puedan alcanzar las competencias y los conocimientos que se supone que van a adquirir cuando entran a un determinado grado. De tal manera que un padre de familia pueda tener la certeza de que quien está enseñando a sus hijos tenga los conocimientos, tenga el bagaje teórico, tenga la práctica y experiencia necesaria para poder inculcarle conocimientos a sus hijos. Y en el caso de estudiantes de licenciatura o de educación media superior, pues con más razón, que la persona que está impartiendo una cátedra tenga el expertise, tenga los conocimientos, tenga el bagaje necesario, no nada más que sepa, que tenga la experiencia en el tema, sino que tenga la habilidad para transmitir los conocimientos. Es sumamente importante que todo ciudadano sepa cómo se están ejerciendo los recursos públicos en el área educativa principalmente, de tal suerte que el ITEI contribuye de manera muy importante a dar a conocer a la sociedad en qué grado las instituciones educativas públicas en el estado de Jalisco dan a conocer la forma en que llevan a cabo sus actividades, en qué destinan los recursos que les son asignados y cómo los aplican para lograr el fin al que están, para el cual están diseñadas. De tal suerte que un padre de familia, un ciudadano común y corriente, pues con esta medición puede tener certeza. De tal forma que una institución educativa es la primera obligada a generar confianza hacia la sociedad. Entonces, en este sentido, el que el ITEI haya dado a conocer las evaluaciones a las instituciones educativas le sirve al padre de familia para conocer pues la forma en que se aplican los recursos, cómo los gastan y en qué los ejercen, cómo los aplican, a qué tipo de profesores contratan, en qué se gastan los recursos. Entonces, me parece que lo más valioso de todo esto es que una institución educativa, al dar a conocer cómo ejerce los recursos y en qué se los gasta o en qué los invierte, genera confianza. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Lo invito a que se comunique con nosotros 3030-5307. Agradecemos la llamada de Alberto Ponce de la colonia Las Águilas. Nos comenta la directora Cristina Medina cobró 900 pesos de inscripción, tronándonos los dedos, diciendo que si no pagan la cuota se me largan con sus chiquillos a otra parte. Ella tiene como directora 30 años en ese puesto y durante esos 30 años ha explotado a todos los padres de familia. Ya he puesto varias quejas a la Secretaría de Educación de aquí en Guadalajara y no pasa nada. Ya escribí una carta a México al secretario de Educación y no hay respuesta de nada. Nunca cambian de directora. ¿Qué más tengo que hacer? Secretario, ¿algún comentario acerca de este caso? Sí, yo con todo el gusto del mundo me llevo la situación de la queja respectiva. Y yo personalmente estaré asistiendo al plantel para poder revisar e invitarlos a que cualquier situación anómala que ustedes crean que tiene los propios trabajadores de la Secretaría de Educación, nos lo hagan saber llamando al teléfono de atención a la comunidad educativa, que es el 3819-2717. Bien. Secretario, nos daba algunas cifras de solicitudes que les han llegado. ¿Quiénes están preguntando? ¿Qué les preguntan en esas solicitudes? Mira, en la situación de las solicitudes de información que tenemos,
se dividen principalmente en 3 temas fundamentales. Uno tiene que ver con el principal, con la situación de la nómina magisterial, de en qué escuela labora tal persona, qué horarios tiene, hacia qué puntos va. La segunda parte fundamental tiene que ver con las situaciones de seguimiento de la infraestructura educativa, es decir, el pedimento de información o de tal solicitud de intervención. Y la tercera tiene que ver con los temas de padres de familia que solicitan la situación de las mejores escuelas calificadas en la prueba Enlace o en la prueba PISA en determinados municipios o en determinadas zonas. Son las 3 fundamentales que lo estamos revisando. Ahora, ahorita yo me quedé bastante, los cortes a veces ponen interesantes, auditorio. Me quedé muy sorprendido con un dato que se obtiene, supongo yo, de evaluaciones y de información pública. Alejandro, ¿me podrías recordar cómo está el tema de la prueba PISA? Que Mira, en la última prueba que se realizó en 2012... Bueno, si puedes contar qué es PISA primero, sí. Perdón. PISA es una prueba internacional que se aplica por la OSDE en términos de, cuando menos todos los países integrantes, más otros que se sumaron a la prueba. En este caso son casi 70, si mal no recuerdo, donde evalúan conocimientos como la capacidad lectora, matemática y ciencias. Esos tres factores los identifican. Y la prueba los califica entre 0 y 4. Les puedo decir que en México en general, en cada uno de esos factores, el 80%, para no irme a datos muy precisos, pero están entre el 75 y el 85% de esos, nuestros alumnos no son satisfactorios. O sea, digamos, pasan de panzazo o apenas pasan. O sea, realmente tenemos una situación totalmente volteada, por ejemplo, con lo que pasa en Corea o en otros países, en donde los de excelencia y de mejores están exactamente al revés. Tienen un 70-80% de personas que están en esas condiciones. Estamos totalmente volteados con la gráfica. Si la vieran, es horrible. Por otro lado, si les dijera que los mejores, digamos, los alumnos que pagan escuelas privadas en México, que tienen todos los recursos específicos para irse a la mejor de las educaciones, hoy están evaluados según PISA también, como los mejores de esas escuelas son equivalentes a los peores, por ejemplo, de Canadá, a los peores alumnos de Canadá. Entonces, eso nos marca los retos que tenemos en el sistema educativo y nos marca que no es un tema que de la noche a la mañana cambie, sino que tenemos que verlo con una dirección muy clara hacia el futuro y hacia temas muy precisos en donde tenemos que hablar de formación inicial del maestro, donde tenemos que hablar de involucrar a los padres de familia, donde tenemos que mejorar la infraestructura escolar y que todo eso vaya sucediendo con un plan en el tiempo. Por eso ustedes ahora se están informando, esto es de las 950 solicitudes que tiene la Secretaría de Educación. ¿Ustedes están recabando información para hacer estudios respecto a cómo poder mejorar esta situación? Sí, por ejemplo, nosotros vemos temas muy concretos, específicos. La nómina captura el gasto, en términos del gasto, o sea, el secretario tiene atadas las manos porque el 95-96% de su gasto tiene que irse a pago de personal. No quiere decir que no paguemos de personal, y realmente siempre es una cifra que va a ser muy importante dentro de todos los sistemas educativos, pero si lo comparamos con el promedio de la OSD, ese gasto es 75 en servicios de personal y 25 en todos los otros. Y aquí le queda solamente 4 o 5% para atender todas las otras circunstancias. Entonces tenemos que como que entender muy bien qué está. Hemos estado trabajando muy de la mano. La verdad, la apertura que hemos recibido de la Secretaría de Educación ha sido muy amplia. Y como digo, la información compromete. Y cuando tienes más información, entiendes la problemática de una manera más franca y clara. Y nosotros no nos gusta nomás quedarnos en la queja, sino que en la propuesta. Entonces, en ese proceso y en ese ámbito, hemos estado trabajando de la mano con la Secretaría. Perdón, secretario, pero entonces, ¿gastamos más en la nómina de los maestros porque le invertimos menos? ¿O estamos siendo ineficientes y estamos pagando demasiado de nómina y quedándonos con un poco recursos para infraestructura, materiales educativos, etcétera? Mira, como bien menciona Alejandro, la situación del promedio de la OCDE nos marca que los países destinan entre el 75 y el 77%
de su dinero en nómina educativa y un 25, 26, hasta un 28% en los temas de calidad. En el estado de Jalisco, aproximadamente gastamos el 96.5% del dinero que tenemos en nómina. Es decir, solamente tenemos un 3.5% para generar temas de calidad educativa y de infraestructura. La verdad es que esto nos está costando mucho trabajo. Estamos haciendo un gran esfuerzo de planeación en el ámbito educativo y nos ha servido mucho el tema de platicar, por poner un ejemplo, con Alejandro, para poder verificar algunas cuestiones inherentes a nómina, a gasto, y con ese propio 3.5 que hoy tenemos, que tenía el gobierno anterior, te puedo decir que ya hemos equipado 1,600 aulas de educación secundaria con pizarrones interactivos, que vamos a equipar las 8,500 salones que tenemos, que vamos a generar programas como Mate Divertido en educación preescolar, que dicho sea de paso, les pondré un ejemplo de trabajo conjunto. Una de las supervisoras más participativas en la situación de educación se llama Rosalba. Rosalba es una maestra supervisora de la zona sur del estado. Ella me invitó, Claudio, al premio de Mexicanos Primero a las mejores prácticas educativas del país, y una de las mejores prácticas educativas del país la llevó a cabo una supervisora de educación preescolar. Interesante. Con un programa de Mate Divertido. ¿Qué fue lo que generamos? El poder trabajar el programa directamente con Rosalba y poder llevar estos conocimientos a un número mayor de escuelas. Yo creo que en esta situación la cuestión más fundamental es la estrategia de trabajo. En 1,417 escuelas del estado se concentra 1 millón de alumnos. Sí, nosotros tendremos que trabajar estas 1,417 escuelas de manera rápida y fundamental, que es lo que estamos planificando con los propios sindicatos magisteriales, con la propia Secretaría, porque este millón de alumnos nos será muy fácil impactarlo en los temas de calidad educativa. Y los otros 700,000 alumnos que tiene Jalisco están generados en aproximadamente 11,300 escuelas. Entonces el grado de dispersión es mayor. Y todos estos temas los hemos visto en el trabajo continuo, en la generación de trabajo de estrategia. Sí tenemos problemas, sí los tenemos, pero la situación, creo que es fundamental el hecho de que ya los maestros, creo que esas son las dos partes fundamentales de la reforma, de que ya los maestros estén frente a grupo con exámenes de oposición claros y transparentes. Poder decir estos maestros son idóneos para que estén en un salón de clases o no lo son. Entonces esta es una parte en la que creo que la transparencia y la situación de capacitación ha sido fundamental, porque esto nos permite entender que los maestros que están frente al pizarrón con los hijos de todos los jaliscienses tendrán que estar generando políticas de calidad educativa y que nosotros podremos coadyuvar con esos pocos recursos que tengamos a la calidad y logrando trabajar en conjunto. Vamos a corte, Sí, es tiempo ¿verdad? de irnos a Ok. la pausa. Francisco, lo invitamos a que se comunique con nosotros 3030-5307. Ya regresamos con más. C7 Transparencia. C7 Transparencia. En el último bloque de C7 Transparencia tenemos otro comentario de David López Ochoa de la zona de las 9 esquinas. Nos comenta: el profesor Ayón está procurando inculcar entre sus subalternos la claridad a la vista de todos, cosa que le resulta difícil con los sindicatos, pero se está avanzando. ¿Algún comentario, secretario? No, la verdad es que tenemos que generar cambios fundamentales en la situación educativa. O sea, la verdad es que se van generando nuevas prácticas
y los propios docentes te van exigiendo que esas nuevas prácticas las lleves adelante. Yo estoy convencido de que el mayor avance que se tendrá en las escuelas es cuando tengamos a los mejores maestros en los puestos directivos. Anteriormente, Mayra, Francisco, Alejandro, para poder acceder a un puesto directivo, tenías que tener antigüedades de 25, 26, 27, 28 años para poder tener los puntajes necesarios. Hoy lo podrás hacer a los 5 o 6 años, cuando tienes toda la fortaleza, cuando tienes toda una vida por delante de la materia educativa y que vas a poder acceder a ello en base a tus conocimientos. Esto va a venir a darle una fuerza a las escuelas importantísima. Creo que la parte fundamental en este sentido es ese cambio, porque yo estoy convencido de que no hay escuelas buenas con directores malos. Y todas las escuelas buenas tienen atrás a un director bueno. El liderazgo de las escuelas, yo puedo ser secretario de Educación. Nada más les quiero decir para que verifiquemos el tamaño del sistema. En Jalisco existen 12,500 escuelas. Si el gobernador mantiene la confianza en el trabajo que yo estoy desempeñando durante 6 años, en esos 6 años los días de clases laborables serán 1,200. Para yo poder ir a todas las escuelas de Jalisco, tendría que ir aproximadamente a un poco más de 10 al día. Y en las últimas las visitaría el último día del gobierno. Entonces, es un sistema muy difícil, es un sistema muy complejo y es un sistema donde el secretario tiene que tener una situación de liderazgo, los supervisores otra, pero la parte fundamental del sistema tienen que ser los directores de las escuelas y los maestros frente a grupo. Ellos son el corazón del sistema educativo y con ellos es con quien tendremos que trabajar. Ahora, entendiendo, como hasta ahorita lo han explicado ambos, que gran parte de los esfuerzos se centran, por lo pronto, para mejorar la calidad de la educación, en mejorar la calidad de los profesores, ¿sí? Desde su ingreso, lo que permanecen, hacerles evaluaciones, etcétera. Nada más me queda una duda, no sé cualquiera de los dos que me la quiera responder. Quizás tú, Alejandro, por el tema que tú soltaste la información, esto es, ¿la calidad de la educación es insuficiente tanto en las escuelas públicas como en las privadas? Y bueno, el secretario puede incidir en la selección, reclutamiento y en la permanencia de los profesores que están en las escuelas públicas, pero en las privadas es el mismo problema, es un problema de profesores que entran sin tener las cualidades necesarias para estar frente a grupo, o estamos hablando de otros, porque pues el problema es importante, ¿no? Si estás en escuela privada, tienes la calidad de educación de los más atrasados de Canadá. Híjole, eso a mí me cayó como balde de agua fría porque pues yo soy padre de familia, tengo a mis hijos estudiando. Yo creo que a la mayoría de los padres de familia que tienen a sus hijos en las escuelas y más los que han hecho el esfuerzo de pagar una educación privada, pues sí se quedan sorprendidos. Oh, estoy pagando la educación para que al final de cuentas salgan mediocres. Sí, tienes un punto, Paco, en el sentido que nosotros hemos visto esto es, todos los sistemas educativos se basan en un sistema público. En la medida que el sistema público sea fuerte, potente, el sistema privado tenderá a ser mucho más potente que el público, porque con quien compite el privado es con el público. Entonces, con que los institutos privados hoy sean poquito mejores, que eso es lo que sucede hoy, que son poquito mejores que lo público, estamos en una situación desastrosa, ¿no? O sea, las personas que pueden hoy acceder a la educación privada tienen una situación prácticamente, sí encontrarás uno que otro caso, como encontrarás también en la parte pública, muchos casos de escuelas buenas, pero en su mayoría y en su promedio estamos en la calle. Ese es terrible. Son entonces los mexicanos que tienen la capacidad de meter a sus hijos en escuelas privadas los que deberían estar más interesados. Porque no significa, yo estoy libre del problema, yo pago la escuela de mis hijos y están bien. Todos tenemos que empujar, porque el sistema, y para que un país cambie, tendrá que ser la parte pública. Porque la parte pública prácticamente es el 85% de la educación de nuestro país. Yo, en ese sentido, yo sí te quisiera hacer 2 comentarios fundamentales. Te pondré de ejemplo en la educación secundaria.
En la educación secundaria, en las últimas calificaciones de la prueba enlace, el subsistema de educación secundaria que más ha tenido crecimiento, más allá de las privadas, más allá de las secundarias generales y de las técnicas, es la telesecundaria. Y tú me podrás decir, oye, las telesecundarias son aquellas secundarias que están en las comunidades más lejanas, que tienen más problemas de infraestructura, más problemas de muchas cosas. Sí, pero lo que se está midiendo en las pruebas, en lo que se mide en las pruebas de enlace hoy que estarán cambiando, es el conocimiento de los alumnos. De ahí nace nuestro programa de aulas interactivas en la educación secundaria. Porque el maestro da una clase y es reforzado, ¿sí?, por material audiovisual, y eso te permite hacer un anclaje mayor de conocimientos. La verdad es que sí hay una estrategia importante en la Secretaría de Educación en el tema académico, que es por el cual estaremos avanzando, y lo que dice Alejandro es totalmente cierto. El referente de educación, de calidad educativa, tiene que ver con el sistema público. Porque en el momento en que el sistema público sea mejor que el privado deja de existir. Es correcto. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros podamos elevar la calidad del sistema público, estaremos elevando la calidad de todo el sistema educativo. Sí, tengo un Además, comentario. como un complemento a lo que decías de los directores, y en este caso también los supervisores, para el sistema es sumamente fundamental, como lo decía Paco. Nosotros hoy tenemos un programa que estamos por terminar con el Tecnológico y con la Universidad de Cambridge, que va muy específicamente enfocado al liderazgo educativo y a enfocarnos a preparar de manera masiva a profesores que vayan a irse al tema directivo, mientras no tengamos. Y la autonomía es otro de los temas que nosotros hemos peleado muchísimo, la autonomía específica de decisión del centro escolar. O sea, que ellos digan qué es lo que se necesita y que tengan ciertas capacidades. Hoy por hoy, con la reforma se está pudiendo dar eso. O sea, le van a dar dinero directamente a la escuela. Mencionaba el secretario, los mejores van a tener, los mejores puestos. Se va a publicar nombres, puntajes en cuestión de los que buscan alguna plaza, algún puesto, y también en la parte de los niños, de sus calificaciones, de las pruebas que se realizan. ¿Qué alcance tiene la protección de los datos? Mira, en esta parte hemos estado trabajando de la mano del ITEI, que son temas fundamentales, la protección de los datos, y lo que hemos generado es un proceso en el cual se verifiquen quiénes son los mejores puntajes que están generados, primero los criterios de idóneos, no idóneos, y después los mejores puntajes, para que de acuerdo a los órdenes de prelación se vayan eligiendo, ¿sí?, las escuelas que tiene que tener cada uno. Es decir, aquel que tenga el mayor puntaje en educación primaria escogerá la dirección de alguna escuela primaria que más le convenga a sus intereses, y así sucesivamente. No hemos tenido problemas con la situación de protección de datos, hemos sido bastante cuidadosos en estos temas, y creo que esa es la parte fundamental del avance de los trabajos educativos, que tiene que ver con la certeza. Yo insisto mucho en el tema que la generación de información produce una certeza importante en la Secretaría de Educación y en las labores que esta desempeña. Bueno, pues a mí me parece, me queda atónito pues con todos estos datos. En el caso entonces de la educación privada, esta va a ser jalada hacia arriba cuando la educación pública mejore. Ahora, centrarse en la calidad de los profesores, ¿qué capacidad les vamos a dar? Porque yo he identificado, no sé si sea cierto o no, que parte del problema de calidad en la educación es que no hay una transferencia del conocimiento. Hay hasta canciones que hablan de eso, ¿no? Esto de la escuela nos transmite información, pero no nos enseña a usarla en la vida cotidiana. Y yo lo he visto, pues mucha gente y muchos de mis alumnos, yo también soy profesor, tienen un programa de transferencia del conocimiento a la vida cotidiana. Simplemente repiten y rezan las cosas que se les pasa en la escuela, como pericos, y pues obviamente eso se les olvida rápido porque no lo aplican. ¿Cómo resolver ese problema? Mira, ahí hay un tema muy complejo también, y tiene que ver mucho con este primer trabajo en donde vas a garantizar que la persona que entra a su trabajo pasó por un examen.
y fue revisado. Y aparte que cotidianamente, anualmente se van revisando el 100% de los maestros. Nosotros, por ejemplo, en Mexicanos Primero hemos peleado muchísimo el acceso a la información, a las calificaciones de los maestros. Es algo que hoy lo cerró a nivel nacional la información por una situación de protección específica de la información. Sin embargo, creemos que para nosotros y para el padre de familia es muy importante que sepan en qué condición está el maestro. Y no es una información que sueltes a diestra y siniestra, sino que a alguien que le puede interesar soltarla. Estamos peleando para que eso suceda. Pero finalmente, lo que decías tú, nosotros en Mexicanos Primero también estamos muy preocupados por que los maestros se desarrollen. O sea, nosotros desde hace 7 años tenemos un premio que se llama Mexicano. De hecho, el premio ABC, que en el 2014 tenemos una convocatoria abierta, y si me permites platicarlo, porque si hay algún maestro interesado, el 16 de enero se cierran las convocatorias y en términos específicos creemos que es muy importante que se sumen la mayor cantidad de maestros al premio. Entre más, mejor. Y premiamos a aquellos maestros que tienen esas prácticas, como decía Paco, que diferencian. Porque tenemos muchos maestros buenos. Y lo que queremos es multiplicar esa capacidad de los maestros para que esos líderes natos de la comunidad se multipliquen. Porque hoy el puesto de maestro no es un puesto muy bien visto. Nos quedan unos segundos para despedirnos. ¿Dónde pueden padres de familia, los interesados, consultar todos estos datos que nos ha dicho? Los invitamos a pasar a nuestra página, Mexicanos Primero a nivel nacional, Mexicanos Primero Jalisco a nivel estatal. Hay un montón de información que les puede servir tanto a los padres como a cualquier ciudadano interesado en la educación. Todas nuestras publicaciones, toda la información que nosotros producimos está en la página. Nos quedaron llamadas pendientes, un caso de una secundaria en Tepatitlán y otro sobre una beca que por supuesto se le entregaremos al secretario de Educación. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Gracias, secretario. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Gracias, Mayra. Gracias a Nos usted estamos por su viendo. atención. Muchas gracias. C7 Transparencia.